Capítulo 1. El poder de la mente entrenada. Desde los primeros momentos del día, cuando la mente aún se despereza del descanso nocturno y todo parece moverse lentamente, ya comienza la oportunidad más poderosa de transformación que cualquier ser humano puede tener a su disposición, la posibilidad de elegir conscientemente cómo alimentar, entrenar y expandir el universo interno que lo acompaña constantemente. La mente, esa entidad invisible que interpreta, filtra, condiciona y crea la realidad que percibimos, la cual, aunque intangible, posee el potencial más formidable de todos, el de determinar la calidad de nuestras decisiones, el rumbo de nuestras acciones y la profundidad con la que experimentamos la vida. No se trata, como muchos creen erróneamente, de una capacidad fija, determinada por la genética o limitada por las circunstancias en las que nacimos, porque la mente humana no es una vasija que se llena con datos al azar, sino un músculo sofisticado que se moldea con el uso intencionado, con la práctica constante de pensamientos elevados, con la exposición selectiva a ideas poderosas y con la disposición firme de cuestionar todo lo que se nos enseñó como verdad absoluta, para dejar espacio a nuevas perspectivas que desafíen nuestras creencias más arraigadas y nos obliguen a pensar de forma más amplia, compleja y libre. Convertirse en una persona más inteligente cada día no requiere un talento excepcional ni un coeficiente intelectual sobresaliente, sino una actitud sostenida de aprendizaje, una curiosidad implacable por comprender los mecanismos de la vida, una humildad que permita aceptar que siempre hay algo nuevo por descubrir y, sobre todo, la disciplina diaria para dedicar tiempo a ese entrenamiento invisible que no se ve, que no se aplaude, pero que transforma lentamente al individuo que lo practica en alguien más lúcido, más sereno, más sabio y más capaz de navegar las dificultades sin perderse en el caos ni en la emoción desbordada. Entrenar la mente no significa sobrecargarla de estímulos, sino refinar su capacidad de enfoque, de análisis profundo, de contemplación serena y de interpretación precisa de la realidad, porque en un mundo saturado de información superficial, quien aprende a pensar con claridad, a discernir lo importante de lo irrelevante y a sostener su atención en ideas duraderas, se convierte en alguien verdaderamente extraordinario, no porque sepa más datos, sino porque ha aprendido a usar su energía mental con eficacia, a canalizar sus pensamientos hacia lo que construye, lo que edifica, lo que expande su conciencia, y ha dejado de perderse en distracciones vacías que no nutren ni fortalecen el alma. La mente entrenada no es necesariamente la más rápida, sino la que sabe cuándo frenar, observar y procesar antes de reaccionar, la que entiende que pensar bien toma tiempo, que reflexionar con profundidad requiere espacio, y que decidir con inteligencia exige una integración completa entre el conocimiento, la intuición y la experiencia. Por lo tanto, no se trata de consumir conocimiento como quien devora alimentos sin saborearlos, sino de digerir ideas con lentitud, de preguntarse con sinceridad qué sentido tienen, cómo se relacionan entre sí y qué impacto pueden tener en la vida real si se aplican con intención. Además, es importante comprender que la inteligencia no crece en aislamiento, sino en la interacción constante con la realidad, porque no basta con estudiar teorías o memorizar conceptos si estos no se contrastan con la práctica, si no se enfrentan a la dureza del error, a la crudeza del conflicto, a la belleza de lo inesperado y a la humildad de reconocer que incluso el pensamiento más brillante puede fallar si no está enraizado en la experiencia humana. Por eso, entrenar la mente también significa vivir con plenitud, arriesgarse a equivocarse, exponerse a conversaciones difíciles y aceptar con calma los momentos en los que la lógica no alcanza para entenderlo todo. A lo largo de los días, de los meses y de los años, quien se compromete a este tipo de entrenamiento mental empieza a notar cambios profundos. Su forma de escuchar se vuelve más paciente, su manera de hablar más precisa, su mirada más atenta, su presencia más completa, porque ya no vive en piloto automático, ya no repite lo que otros dicen sin cuestionarlo. Ya no se deja llevar por impulsos sin reflexionar, y ha aprendido a pausar, a pensar, a elegir y a actuar desde un lugar más profundo, más sabio y más equilibrado, lo cual no significa que se convierta en alguien perfecto, sino en alguien cada vez más consciente de sí mismo y de su capacidad para transformarse. Hazte más inteligente cada día no es un consejo,
Es una invitación permanente, un camino sin final, un desafío que empieza hoy y que se renueva en cada momento en que eliges pensar antes de hablar, reflexionar antes de juzgar, escuchar antes de responder, aprender antes de imponer y crecer antes de criticar, porque cada decisión, cada hábito, cada diálogo interior, es una oportunidad para fortalecer la mente, para elevar la calidad de tus pensamientos y, en consecuencia, para construir una vida que refleje ese progreso interno que nadie más ve, pero que tú sientes en lo profundo de tu ser. Y así, entendiendo que todo comienza dentro, y que el entrenamiento de la mente es un acto de amor propio, de respeto hacia tu potencial, y de responsabilidad con tu vida, comienza esta obra con la firme decisión de convertirte, poco a poco, sin prisa pero sin pausa, en la mejor versión de ti mismo, no solo para ti, sino para que el mundo también se beneficie de tu claridad, de tu visión y de tu inteligencia cultivada con intención y propósito. Capítulo 2. La disciplina invisible del pensamiento profundo. A menudo, cuando se habla de inteligencia, se cae en la trampa de asociarla exclusivamente con la velocidad mental, con la capacidad de resolver problemas rápidamente, con la habilidad de memorizar datos o impresionar con discursos elaborados, pero la verdadera inteligencia, la que transforma vidas y construye realidades sostenibles, no se manifiesta en la rapidez de las respuestas ni en el brillo pasajero de una frase ingeniosa, sino en la disciplina silenciosa que se practica en soledad, en esos momentos en los que nadie te observa, donde eliges, sin obligación externa, cultivar la profundidad en tu pensamiento, estructurar con claridad tu criterio y filtrar con rigor lo que permites que entre a tu mente como información válida. Esa disciplina invisible no se aplaude, no se publica, no se celebra en redes sociales, porque ocurre en el terreno más íntimo de la existencia, donde solo tú sabes cuántas veces te has detenido a pensar con honestidad antes de opinar, cuántas veces has preferido el silencio sabio ante la tentación del juicio rápido, y cuántas veces has elegido la incomodidad del análisis frente a la comodidad de la certeza inmediata, porque quien piensa profundamente vive con más preguntas que respuestas, pero también con una serenidad interior que proviene de saber que sus ideas no son copiadas, heredadas o impuestas, sino construidas con criterio, con lectura, con experiencia y, sobre todo, con reflexión constante. La profundidad del pensamiento no es un lujo intelectual reservado para académicos o filósofos, sino una necesidad vital para cualquier persona que quiera vivir con sentido, porque sin profundidad se toman decisiones impulsivas, se establecen relaciones superficiales, se construyen metas vacías y se desperdicia el tiempo en ocupaciones sin propósito. Por eso, quien quiere hacerse más inteligente cada día debe entrenarse para ir más allá de lo evidente, para observar los matices de cada situación, para entender las múltiples capas de una conversación y para leer entre líneas lo que el mundo, a veces de forma sutil, le está intentando enseñar. Esto requiere tiempo, y en una era donde todo se busca rápido, donde la impaciencia reina y la distracción es la moneda corriente, dedicar momentos específicos para pensar, para escribir, para meditar o simplemente para contemplar sin hacer nada más que ordenar la propia mente, se convierte en un acto revolucionario. En una forma de resistencia contra la mediocridad mental, contra la superficialidad emocional y contra la automatización de la vida, y es allí, en ese ejercicio constante, donde comienza a construirse un tipo de inteligencia que no solo entiende, sino que también trasciende, que no solo sabe, sino que también transforma. Pensar profundamente también implica escuchar con profundidad, y eso requiere un tipo de humildad que no siempre es fácil de practicar, porque quien realmente escucha no está esperando su turno para hablar, sino que se sumerge en las palabras del otro, intenta comprender sus motivaciones, se pregunta qué historia hay detrás de lo que se dice, qué emociones lo alimentan, qué creencias lo sustentan, y así, en lugar de reaccionar, responde con sabiduría, con empatía, con precisión, y esa capacidad, que parece simple, es una de las formas más elevadas de inteligencia que existen, porque no se limita a acumular conocimientos, sino que los utiliza al servicio de una convivencia más humana y más consciente. Esta disciplina también te obliga a cuestionarte constantemente, no desde la duda paralizante, sino desde el deseo genuino de mejorar, de crecer, de desaprender lo que ya no sirve y de reconstruir lo que aún puede ser mejorado, y eso solo puede hacerse si existe una rutina mental que incluya momentos para el análisis de errores, para la evaluación de pensamientos automáticos,
para el rediseño de patrones mentales, y para la elección deliberada de nuevas formas de interpretar la realidad, porque quien no cuestiona lo que piensa, termina siendo esclavo de lo que otros le hicieron creer. Y no se trata de convertirse en alguien rígido ni excesivamente mental, sino en alguien flexible, pero con columna vertebral, en alguien abierto al cambio, pero con dirección clara, en alguien curioso, pero con filtro, porque la mente necesita alimento, pero también necesita estructura, necesita libertad, pero también necesita límites. Y es allí donde entra la autodisciplina, en saber cuándo abrirte y cuándo protegerte, cuándo avanzar y cuándo detenerte, cuándo absorber y cuándo rechazar. Porque no todo lo que brilla es verdad, y no todo lo que se repite es sabiduría. Hazte más inteligente cada día no es solo un llamado a leer más o a aprender nuevas habilidades, sino una invitación a vivir con más conciencia, a elegir con más intención, a pensar con más profundidad, a hablar con más precisión y a actuar con más coherencia, y todo eso requiere una mente bien entrenada, pero sobre todo, una mente bien gobernada por una voluntad firme, por un propósito claro y por un corazón dispuesto a crecer. Así que haz del pensamiento profundo tu hábito secreto, tu refugio diario, tu gimnasio mental, porque en ese silencio fecundo, en esa práctica invisible, en ese esfuerzo constante que nadie ve, se construye el tipo de inteligencia que no solo mejora tu vida, sino que eleva tu presencia en el mundo. Capítulo 3. El poder de elegir qué ignorar. En un mundo donde la información abunda y la atención escasea, donde todo el ruido compite por un segundo de tu mirada y cada dispositivo a tu alrededor se convierte en un mensajero constante de distracción, la verdadera inteligencia ya no se mide solamente por cuánto sabes o cuán rápido respondes, sino por tu habilidad para elegir, con precisión quirúrgica, qué ignorar deliberadamente, qué conversaciones no sostener, qué temas no seguir discutiendo, qué estímulos no permitir que entren en tu espacio mental, y, en definitiva, qué batallas no vale la pena librar si el costo es tu paz, tu enfoque o tu tiempo limitado. Porque ser más inteligente no implica absorber todo, entenderlo todo o participar de todo, sino discernir con serenidad aquello que realmente merece tu energía mental, aquello que está alineado con tu visión a largo plazo y aquello que, aunque parezca urgente, en realidad no es importante, porque muchas veces lo urgente grita, pero lo importante susurra. Y solo quien ha aprendido a ignorar el ruido es capaz de escuchar la sabiduría de lo que realmente importa, de lo que construye, de lo que transforma. Y no se trata de volverse indiferente ni desconectado, sino de desarrollar una conciencia selectiva, activa y compasiva, que elige dónde poner la mirada, dónde invertir el pensamiento y dónde guardar silencio sin culpa, porque el cerebro humano, por más maravilloso que sea, no está diseñado para procesarlo todo al mismo tiempo. Y quien no aprende a gestionar su foco de atención termina siendo rehén de todo lo externo, de lo viral, de lo superficial, y, en consecuencia, su mente se llena de fragmentos inconexos, de preocupaciones ajenas, de opiniones sin fundamento y de ideas que no provienen de su propia verdad. La inteligencia, entonces, se empieza a manifestar cuando logras decir esto no lo necesito, esta conversación no me aporta, esta noticia no la voy a leer, este conflicto no lo voy a escalar, porque cada vez que eliges que ignorar, estás también fortaleciendo tu libertad interna. Estás entrenando tu autonomía y estás construyendo un sistema de filtros que protege tu energía más valiosa, tu atención sostenida, tu paz mental y tu capacidad de crear sin interrupción. Ignorar, en este contexto, no es huir, ni negar, ni hacerte el ciego ante la realidad, sino un acto consciente de inteligencia emocional, que te permite priorizar lo que tiene sentido para ti, que te aleja de la reactividad emocional constante, y que te regresa al centro desde donde puedes pensar con claridad, actuar con precisión y vivir con intención. Y eso es algo que pocas personas hacen, no porque no puedan, sino porque nunca se les enseñó que ignorar también es un arte, una destreza, una forma de sabiduría en acción. Elegir que ignorar también implica saber con qué no competir, porque la comparación es uno de los venenos mentales más comunes del siglo, y quien no aprende a ignorar las métricas ajenas, los resultados ajenos, las apariencias ajenas, termina midiendo su vida con reglas que no le pertenecen, buscando validación en lugares vacíos y sintiéndose insuficiente sin una razón verdadera. Por eso, uno de los hábitos más inteligentes que puedes desarrollar es el de mirar tu propio camino con ojos de aprendiz,
sin la necesidad de explicarte ni de demostrarle nada a nadie, porque tu crecimiento no necesita aplausos si tu paz interior es sólida. Y para desarrollar este poder interno de ignorar lo irrelevante, debes construir una práctica diaria de reflexión, de revisión de tu entorno mental, de poda consciente de estímulos, tal como un jardinero elimina las ramas que roban energía a la planta. Así tú debes eliminar con firmeza los pensamientos que no suman, las conversaciones que drenan y los contenidos que no enriquecen, porque cada cosa a la que prestas atención se convierte, de una forma u otra, en parte de tu mundo interno, y sí. Ese mundo está lleno de ruido, caos y superficialidad, tu mente, inevitablemente, comenzará a reflejar ese mismo estado. Hazte más inteligente cada día significa, también, aprender a vivir con menos distracciones y más propósito, con menos explicaciones y más coherencia, con menos necesidad de estar al tanto de todo, y más hambre de estar en paz contigo mismo, porque no necesitas estar enterado de cada escándalo, de cada tendencia, de cada opinión popular. Si eso te aleja de lo que realmente te importa, de lo que quieres construir, de lo que te hace bien y te empuja hacia una mejor versión de ti mismo. Y si alguna vez sientes culpa por ignorar algo, recuerda que no es tu deber cargar con todo, que no es sabio sacrificar tu bienestar por estar al día, que no es sano estar en todas las conversaciones si eso te impide escucharte, y que, a veces, lo más valiente y lo más inteligente que puedes hacer es apagar el ruido, cerrar la puerta, abrir un libro. Mirar hacia adentro y seguir creando desde la calma, desde el foco, desde esa claridad mental que solo nace cuando aprendes a decirle no a todo. Aquello que no merece tu atención más valiosa. Porque al final, la inteligencia no es saber más, sino saber mejor, no es responder más rápido, sino responder con sentido, no es estar en todo, sino estar presente en lo que cuenta, y eso, en este mundo de ruido y prisa, es un acto de sabiduría radical. Capítulo 4. La disciplina mental como puerta de la libertad interior. Muchos creen que la libertad es hacer lo que uno quiere, cuando quiere y como quiere, sin restricciones ni estructuras, sin deberes ni marcos, sin límites que contengan el impulso inmediato, pero esa idea, aunque seductora, está lejos de representar una libertad verdadera. Porque la experiencia demuestra que solo se es realmente libre cuando uno se ha entrenado con disciplina, cuando la mente, en lugar de reaccionar automáticamente ante cada deseo, impulso o estímulo externo, ha aprendido a responder con serenidad, con inteligencia, con visión de futuro, y, sobre todo, con una comprensión profunda de lo que se quiere construir a largo plazo. Porque la disciplina, lejos de ser una cárcel mental, es una puerta abierta hacia una vida más clara, más enfocada, más coherente con los propios valores, ya que una mente sin dirección, sin estructura, sin práctica diaria de autocontrol y reflexión, termina siendo víctima de sus propias distracciones, de sus hábitos automáticos, de sus estados de ánimo volátiles y de una constante búsqueda de gratificaciones inmediatas que, lejos de construir algo sólido, lo disuelven todo en una sucesión de momentos sin profundidad. La disciplina mental, entonces, no es una imposición rígida ni una negación del placer o del descanso, sino un entrenamiento diario, paciente y consciente, para enseñarle a tu mente a no ceder siempre ante la comodidad, a resistir la tentación de postergar lo importante, a sostener la concentración cuando todo parece invitarte a distraerte, y a cultivar, con paciencia y sin excusas, una estructura interna capaz de sostenerte incluso en los momentos de caos, incertidumbre o cansancio emocional. Ser más inteligente implica, en gran parte, ser más disciplinado, no porque te conviertas en una máquina sin emociones, sino porque entiendes que el verdadero dominio de ti mismo no proviene de la represión, sino del compromiso con tu visión, con tu propósito, con tus valores más auténticos, y ese compromiso se renueva cada vez que eliges actuar aunque no tengas ganas. Cada vez que cumples una promesa aunque nadie te vea, cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, aunque tu mente intente convencerte de que podrías dejarlo para después. Y es que la mente humana, por naturaleza, tiende al ahorro de energía, al camino fácil, a la repetición automática, al confort conocido, pero también posee una capacidad inmensa de transformación, de crecimiento, de reprogramación, si tú decides activarla de forma deliberada, si practicas con constancia y conciencia nuevas formas de pensar, nuevos circuitos de acción, nuevos modelos mentales que te alineen con quien quieres ser y no simplemente con quien has sido hasta ahora. Porque todos tenemos patrones mentales heredados,
hábitos que arrastramos sin cuestionarlos, formas de pensar que fueron útiles en otro momento pero que hoy solo limitan, frenan o sabotean nuestro potencial, y romper con esos patrones requiere coraje, sí, pero sobre todo disciplina, porque no basta con entender que hay que cambiar, hace falta hacerlo, sostenerlo, repetirlo y volverlo parte de tu identidad, hasta que la nueva versión de ti ya no sea un esfuerzo sino una forma natural de vivir. La libertad interior no es espontánea, no es un regalo ni un accidente, es el fruto de un trabajo silencioso, persistente, muchas veces, invisible para los demás, pero profundamente valioso para ti, porque mientras más disciplina desarrollas, menos necesitas que el mundo te motive, menos dependes de que las condiciones sean perfectas, menos caes en la trampa de esperar el momento ideal, porque entiendes que el momento ideal se construye con pequeñas acciones, con decisiones incómodas, con hábitos sostenidos que, día a día, fortalecen tu carácter y tu mente. Y no se trata de una disciplina rígida ni militarizada, sino de una disciplina compasiva, lúcida, flexible pero firme, que te permite sostener el rumbo incluso cuando las emociones cambian, que te ayuda a mantenerte en marcha incluso cuando no hay aplausos, y que te recuerda, una y otra vez, que tu crecimiento no depende de lo que sientes en el momento, sino de lo que decides hacer a pesar de lo que sientes. Porque en este mundo donde todo parece moverse rápido, donde la inmediatez domina, donde se valora más lo visible que lo profundo, cultivar la disciplina mental se convierte en un acto revolucionario, en una declaración de autonomía personal, en una forma de decir, yo elijo quién soy, cómo pienso y cómo vivo, no por lo que me impone el entorno, sino por lo que construyo desde dentro hacia afuera. Hazte más inteligente cada día también significa comprometerte contigo, no desde la exigencia tóxica ni desde la culpa, sino desde la responsabilidad profunda de ser el arquitecto de tu propia mente, el diseñador de tu camino, el guardián de tus hábitos, el protector de tu energía, porque solo tú sabes lo que has venido a construir, y nadie más lo va a hacer por ti. Y si alguna vez te parece difícil, si sientes que no puedes sostener el ritmo, recuerda que no se trata de ser perfecto ni imparable, sino de ser constante, de volver cada día, de intentarlo una vez más, porque la disciplina verdadera no es la que nunca falla, sino la que siempre regresa, una y otra vez, al camino elegido, hasta que el cambio no sea algo que persigues, sino algo que ya forma parte de ti. Capítulo 5. El poder de la observación consciente como herramienta de inteligencia interna. Vivimos en una época en la que la velocidad, la urgencia constante y el ruido externo nos empujan a reaccionar más que a reflexionar, a consumir más que a comprender, a responder antes de escuchar y a emitir juicios antes de observar realmente. Pero si de verdad deseas hacerte más inteligente cada día, necesitas recuperar, cultivar y afilar una de las capacidades más poderosas, olvidadas y subestimadas del ser humano consciente, el arte de observar con profundidad, sin prisa, sin juicio, sin agenda oculta, simplemente con la intención de comprender desde la raíz lo que ocurre dentro de ti y a tu alrededor. Observar no es simplemente ver. Ver es pasivo, mecánico, muchas veces inconsciente, mientras que observar conscientemente es un acto deliberado de atención, es una decisión de estar presente, es una forma de relación profunda con la realidad, es como sostener un espejo frente a la experiencia sin intentar modificarla, y esa capacidad de ver las cosas tal como son, no como tú esperas que sean, es lo que te permite acceder a una sabiduría que no está en los libros ni en los discursos motivacionales, sino en la vida misma, tal como se despliega delante de ti, si tienes la claridad para verla. La observación consciente empieza por ti mismo, por la decisión de sentarte, detenerte, escucharte sin juzgar, de mirar tus pensamientos sin luchar contra ellos, de reconocer tus emociones sin ser arrastrado por ellas, de observar tus impulsos sin convertirte en esclavo de cada reacción automática. Porque cuando te vuelves testigo de tu mente, de tus hábitos, de tus miedos y de tus patrones internos, dejas de actuar en piloto automático y comienzas a elegir, y ese es el primer paso hacia cualquier transformación mental profunda, tomar conciencia de lo que antes pasaba desapercibido, como si encendieras una luz en una habitación que siempre había estado en penumbra. La inteligencia emocional, la sabiduría práctica, la intuición fina, la toma de decisiones certera y la claridad en los momentos difíciles, todas estas cualidades que tanto admiramos en los seres humanos lúcidos, nacen y se desarrollan a partir de la capacidad de observar con atención plena lo que sucede,
sin necesidad de intervenir de inmediato. Sin ansiedad por controlar todo, simplemente reconociendo lo que es, para poder luego decidir, actuar o soltar desde un lugar mucho más profundo que la simple reacción impulsiva o el hábito repetido. Y si bien parece algo simple, en realidad es un arte, porque en un mundo que nos entrena a distraernos cada pocos segundos, a estar siempre conectados a estímulos externos, a reaccionar compulsivamente ante cada notificación, mensaje o noticia, detenerse a observar es ir a contracorriente, es un acto revolucionario. Es una forma de recuperar el poder que habías cedido a las circunstancias, a los demás o a tus propias emociones no observadas. La mente que observa sin juicio aprende más rápido, retiene mejor, responde con más sabiduría y sufre menos, no porque niegue lo que sucede ni porque se desconecte de la realidad, sino porque ha aprendido a relacionarse con lo que ocurre desde una presencia ecuánime, desde una distancia interna que no es frialdad, sino libertad. Desde una conciencia que no reprime las emociones, pero tampoco se deja arrastrar por ellas, porque sabe que entre el estímulo y la respuesta siempre hay un espacio, y en ese espacio está el poder de elegir una respuesta inteligente en lugar de una reacción inconsciente. Observar también implica escuchar de verdad, y no solo escuchar palabras, sino escuchar silencios, gestos, emociones no expresadas, matices en las conversaciones, dinámicas en las relaciones, movimientos en el entorno que te hablan, que te dan pistas, que te muestran caminos que solo quienes están atentos pueden ver. Porque el que observa con profundidad capta lo invisible para los distraídos, y ahí está su ventaja. Mientras otros reaccionan, él comprende, mientras otros repiten, él transforma. Mientras otros se pierden en la superficie, él desciende a la raíz. Y no necesitas convertirte en un sabio místico ni en un monje aislado del mundo para cultivar esta observación consciente, porque cada momento de tu vida, cada conversación, cada decisión, cada error, cada emoción intensa, cada noche en la que no puedes dormir, cada día que parece rutinario, todo puede ser una oportunidad para mirar con más atención. Para hacerte preguntas con honestidad, para reconocer cómo funcionas por dentro, para darte cuenta de en qué te estás convirtiendo y si eso está alineado con quien verdaderamente deseas ser. Observarte te ayuda a soltar la culpa innecesaria, porque ves que muchos de tus patrones vienen de antiguos condicionamientos, de creencias heredadas, de miedos que no habías cuestionado, y esa comprensión no solo te libera, sino que te empodera para crear nuevos caminos mentales más sanos, más lúcidos, más creativos, y eso, a largo plazo, construye una inteligencia mucho más profunda que la acumulación de datos o conocimientos, porque es una inteligencia vivencial, una sabiduría encarnada en tu forma de mirar el mundo. Así que haz del acto de observar un hábito diario, conviértelo en tu entrenamiento silencioso, en tu práctica interna, en tu refugio mental, y verás cómo tu mente se afina, tu emocionalidad se regula, tus decisiones se vuelven más acertadas y tu vida más coherente, no porque controles todo, sino porque entiendes mejor lo que pasa, dentro y fuera de ti. Y esa claridad te permite actuar con intención, con sentido y con una serenidad que pocos alcanzan, precisamente porque nunca se detienen a mirar con atención. Capítulo 6. La importancia de la disciplina interna para construir una mente fuerte y resiliente. Cuando hablamos de inteligencia, muchas personas suelen pensar únicamente en la capacidad intelectual, en la rapidez mental o en la cantidad de información que pueden acumular, pero la verdadera inteligencia, la que marca la diferencia entre aquellos que simplemente reaccionan ante la vida y los que la dominan con maestría, se sostiene fundamentalmente en un pilar que a menudo se pasa por alto: la disciplina interna, esa fuerza silenciosa y constante que nos permite mantenernos firmes, enfocados y coherentes con nuestros objetivos y valores, incluso cuando las circunstancias son adversas, cuando la tentación de rendirse es fuerte, o cuando la incertidumbre parece querer arrastrarnos hacia la inacción o la confusión. La disciplina interna no es un don mágico ni algo reservado solo para unos pocos elegidos, es una habilidad que se puede entrenar, cultivar y fortalecer con la práctica diaria, con la voluntad consciente de respetar los compromisos que hacemos con nosotros mismos, de mantener una rutina que nutre nuestra mente, de elegir conscientemente qué pensamientos alimentamos, qué hábitos desarrollamos, y sobre todo, cómo reaccionamos frente a los desafíos y las dificultades inevitables que la vida presenta a todo ser humano que aspira a crecer y superarse constantemente.
Esta disciplina es mucho más que fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad es como una chispa intensa pero breve, que se consume rápidamente si no está respaldada por un sistema interno sólido y un propósito claro que actúe como ancla en los momentos de tormenta emocional o mental, mientras que la disciplina interna es esa corriente constante. Esa práctica diaria que convierte el esfuerzo repetido en hábito, la intención en acción y la incertidumbre en confianza, permitiéndonos avanzar paso a paso hacia la construcción de una mente no solo más inteligente, sino también más equilibrada, resiliente y capaz de navegar con serenidad los cambios y desafíos de la vida. Para entender la disciplina interna es fundamental reconocer que no se trata de negarnos placeres o vivir en un estado de rigidez extrema, sino más bien de desarrollar una relación consciente con nosotros mismos, en la que sabemos diferenciar claramente entre lo que nos acerca a nuestros objetivos y aquello que nos aleja de ellos. Y elegimos con amor propio y respeto hacia nuestra propia vida, priorizando aquello que realmente contribuye a nuestro bienestar integral, nuestra claridad mental y nuestro crecimiento personal, incluso cuando a corto plazo puede parecer más cómodo o fácil sucumbir a la procrastinación, a la distracción o a los hábitos que conocemos pero que no nos benefician. Este proceso de construcción de disciplina comienza con pequeños actos de autocontrol y compromiso que, a medida que se repiten, fortalecen esa fibra interna que sostiene nuestras decisiones y nos libera de la esclavitud de las emociones pasajeras o de los impulsos momentáneos que suelen sabotear nuestro progreso. Porque cuando somos capaces de mantener una rutina de estudio, trabajo, descanso, ejercicio o reflexión diaria, incluso en los días en que la motivación está baja o las circunstancias externas no son ideales, estamos entrenando nuestra mente para ser fuerte, para resistir la presión del entorno, para no ceder a la distracción o al desánimo, y esa fortaleza es el fundamento sobre el que se edifica toda inteligencia verdadera y duradera. Además, la disciplina interna está profundamente conectada con la capacidad de posponer gratificaciones inmediatas en favor de objetivos más elevados y significativos, es decir, de cultivar la paciencia y la perseverancia, dos cualidades que muchas veces son las que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso en cualquier ámbito de la vida, porque sin disciplina, la mente se dispersa fácilmente, el enfoque se pierde y la sensación de frustración crece, mientras que con disciplina, por más lento que sea el progreso, se asegura un avance sostenido y constante hacia aquello que realmente deseamos manifestar en nuestra realidad. Es importante también entender que la disciplina interna no es incompatible con la flexibilidad ni con la adaptabilidad, porque un espíritu rígido puede quebrarse con facilidad ante la adversidad, mientras que una mente disciplinada, pero sabia y amorosa consigo misma, sabe cuándo es necesario ajustar la estrategia, cambiar el ritmo o incluso tomarse un descanso sin perder el rumbo ni la motivación, pues la verdadera disciplina no es castigo ni autoexigencia desmedida, sino una expresión de respeto profundo hacia nuestro propio proceso y hacia el compromiso de crecer con integridad y constancia. Por último, desarrollar esta disciplina interna requiere de un trabajo constante de autoobservación y autoevaluación, para identificar cuando estamos cayendo en la autocomplacencia, la distracción o la evasión, y redirigir con gentileza pero firmeza nuestra atención y energía hacia aquello que realmente importa. Porque la mente que se ejercita diariamente en la disciplina no solo es más inteligente, sino que también es más libre, más creativa y capaz de encontrar soluciones innovadoras frente a los obstáculos que la vida inevitablemente presenta, transformando cada dificultad en una oportunidad para fortalecerse y seguir creciendo. Capítulo 7. La relevancia de la gestión emocional para potenciar tu inteligencia y alcanzar el éxito duradero. Cuando pensamos en la inteligencia, frecuentemente la limitamos a capacidades cognitivas o a la habilidad de procesar información de manera rápida y eficaz, pero un aspecto fundamental que muchas veces queda relegado al segundo plano es la gestión emocional, ese arte sutil y complejo de reconocer, comprender y manejar nuestras emociones de manera consciente y equilibrada, porque solo cuando logramos dominar este aspecto interno podemos realmente desplegar todo nuestro potencial mental, tomar decisiones acertadas y mantener la claridad necesaria para avanzar hacia nuestras metas con confianza y determinación. La gestión emocional no consiste en reprimir o negar lo que sentimos, ni en dejar que las emociones nos dominen sin control, sino en desarrollar la habilidad para observarlas con una perspectiva amplia,
para aceptar su presencia sin juicios y para utilizarlas como fuentes valiosas de información sobre nuestro estado interno, nuestras necesidades y los mensajes que nuestro cuerpo y mente nos envían, lo cual nos permite responder de manera inteligente y no reaccionar impulsivamente, evitando así caer en patrones que limitan nuestro crecimiento y bienestar. Este proceso de autogestión emocional es un pilar imprescindible para fortalecer la inteligencia práctica y emocional, ya que quienes poseen un alto nivel de autocontrol emocional son capaces de mantener la calma y la serenidad en situaciones de presión, de transformar el miedo en motivación, la frustración en aprendizaje y la ansiedad en preparación, lo que les permite no solo tomar mejores decisiones, sino también comunicarse de manera más efectiva y establecer relaciones más saludables y productivas, elementos esenciales para cualquier persona que aspire a ser no solo inteligente, sino también exitosa y equilibrada en su vida personal y profesional. Comprender que las emociones son energía en movimiento, que no deben ser estancadas ni ignoradas, sino reconocidas y canalizadas adecuadamente, es un paso fundamental para evitar que interfieran negativamente en nuestro desempeño mental, pues cuando permitimos que emociones no gestionadas como la ira, la tristeza profunda o la preocupación constante controlen nuestras acciones, estamos limitando nuestra capacidad de pensamiento claro, creativo y estratégico, al mismo tiempo que deterioramos nuestro bienestar físico y mental, generando un círculo vicioso que puede ser difícil de romper sin la práctica consciente de la gestión emocional. Para cultivar esta habilidad, es necesario desarrollar la autoconciencia emocional, un estado de presencia que nos permita identificar con precisión qué estamos sintiendo en cada momento, sin dejarnos arrastrar por impulsos o interpretaciones automáticas que a menudo distorsionan nuestra percepción de la realidad, y esto requiere práctica, paciencia y la disposición para observarnos con honestidad y compasión, reconociendo que las emociones son parte esencial de nuestra humanidad y que aprender a convivir con ellas de manera equilibrada es una señal clara de inteligencia emocional avanzada. Asimismo, la gestión emocional efectiva implica la capacidad de regular nuestras emociones, es decir, de modular su intensidad y duración, para evitar que una emoción negativa se prolongue más allá de lo necesario o que una emoción positiva nos lleve a la complacencia o al exceso, equilibrando así nuestro estado interno para que sea una plataforma firme desde la cual actuar con sabiduría, energía renovada y motivación constante, sin que las fluctuaciones emocionales nos desvíen de nuestros objetivos ni erosionen nuestra confianza y autoestima. Además, es fundamental entender que la gestión emocional no solo se trata de manejar las emociones propias, sino también de desarrollar empatía, la capacidad de percibir y comprender las emociones de los demás, lo que enriquece nuestras relaciones interpersonales, facilita la comunicación y nos convierte en líderes y colaboradores más efectivos. Porque la inteligencia verdadera no es solo un fenómeno interno, sino que también se refleja en la calidad de nuestras interacciones y en la influencia positiva que ejercemos en nuestro entorno, creando redes de apoyo y cooperación que potencian nuestro crecimiento y el de quienes nos rodean. Por último, integrar la gestión emocional en nuestro día a día nos brinda la oportunidad de transformar nuestra mente en un aliado confiable y poderoso, capaz de enfrentar cualquier situación con claridad, creatividad y serenidad, y nos prepara para sostener el compromiso con nosotros mismos y con nuestras metas a largo plazo, fortaleciendo así nuestra inteligencia práctica y emocional, la base indispensable para construir una vida plena, auténtica y exitosa en todos los ámbitos. Capítulo 8. La disciplina mental como motor esencial para el desarrollo continuo y la maestría personal. Entender y aceptar que la disciplina mental es el motor fundamental que sostiene cualquier proceso de crecimiento, aprendizaje y mejora constante, es reconocer que no basta con tener grandes ideas, deseos o incluso conocimiento. El verdadero cambio y avance en nuestra inteligencia y en nuestra vida en general dependen en gran medida de la capacidad para mantener un esfuerzo sostenido, ordenado y consciente, que nos permita perseverar frente a las dificultades, mantener el enfoque en lo que verdaderamente importa y construir hábitos que refuercen día a día nuestra capacidad intelectual, emocional y espiritual. La disciplina mental no es sinónimo de rigidez ni de castigo, es más bien una forma amorosa y responsable de relacionarnos con nosotros mismos, que implica establecer límites claros y saludables que nos ayuden a evitar distracciones, a resistir la tentación de ceder ante la procrastinación o la comodidad momentánea,
y a canalizar nuestra energía hacia acciones que alimenten nuestro crecimiento, conscientes de que cada pequeño paso, cada decisión bien tomada, nos acerca progresivamente a la versión más sabia, poderosa y realizada de nosotros mismos. Un aspecto clave de esta disciplina consiste en aprender a gestionar nuestro tiempo y nuestra atención, dos recursos extremadamente valiosos y limitados que, cuando se administran con sabiduría, multiplican exponencialmente nuestra productividad, nuestro aprendizaje y nuestra capacidad para resolver problemas complejos con calma y eficiencia. Lo que a su vez fortalece nuestra confianza y nos impulsa a enfrentar nuevos desafíos con mayor determinación y creatividad, alimentando así un círculo virtuoso que favorece el crecimiento continuo y sostenible. Por otro lado, la disciplina mental implica también un compromiso con la constancia, esa cualidad que diferencia a quienes alcanzan sus objetivos a largo plazo de quienes se quedan en la superficie de sus sueños y aspiraciones, ya que la constancia nos enseña que el éxito verdadero no es un evento aislado ni un golpe de suerte, sino la suma de pequeños actos repetidos día tras día, en un proceso que requiere paciencia, humildad y la capacidad para celebrar cada avance, por pequeño que sea, como un triunfo que fortalece nuestra motivación y nos prepara para el siguiente desafío. Además, desarrollar esta disciplina requiere cultivar la resiliencia mental, es decir, la capacidad para recuperarnos con rapidez y fortaleza ante las adversidades, los errores o las críticas, sin permitir que estos episodios nos desmotiven o nos alejen de nuestro camino, sino usándolos como fuentes de aprendizaje y crecimiento. Reconociendo que cada obstáculo es en realidad una oportunidad para fortalecer nuestra mente, afinar nuestras estrategias y demostrar nuestra capacidad para adaptarnos y superar cualquier circunstancia adversa. Un componente esencial para sostener la disciplina mental es la claridad en nuestros objetivos y valores, porque cuando sabemos con precisión qué queremos lograr y por qué lo hacemos, es mucho más sencillo mantener la motivación y el compromiso, incluso en momentos de cansancio o duda, ya que esa claridad actúa como una brújula interna que orienta nuestras decisiones y energías, evitando que nos dispersemos en actividades o pensamientos que no aportan valor real a nuestro desarrollo personal y profesional. Finalmente, la disciplina mental nos invita a adoptar una actitud de autoobservación constante y amorosa, que nos permita detectar a tiempo los pensamientos, emociones o hábitos que pueden desviarnos del camino, y hacer los ajustes necesarios con valentía y responsabilidad, reconociendo que el proceso de crecimiento es dinámico y requiere de una voluntad firme, pero también flexible, que sabe cuándo exigir y cuándo permitirnos descansar y recargar energías, garantizando así un equilibrio saludable entre esfuerzo y bienestar que nos permita sostener nuestro avance a lo largo del tiempo. Capítulo 9. El poder de la curiosidad constante para expandir la inteligencia y transformar tu realidad. En el vasto camino del crecimiento personal y del desarrollo intelectual, uno de los motores más poderosos que podemos cultivar dentro de nosotros es la curiosidad constante, ese deseo insaciable y genuino por conocer, entender y explorar tanto el mundo que nos rodea como los paisajes internos de nuestra propia mente y emociones. Porque solo a través de esa exploración profunda, persistente y apasionada es posible abrir nuevas puertas hacia el aprendizaje, la creatividad y la innovación que nos permiten reinventarnos, adaptarnos y transformar nuestra realidad de manera consciente y efectiva, trascendiendo las limitaciones autoimpuestas y las barreras del pensamiento convencional. La curiosidad, en su esencia más pura y auténtica, no es simplemente una inquietud pasajera o un interés superficial, sino un compromiso permanente con el descubrimiento, con la expansión de los horizontes mentales y emocionales, que nos lleva a cuestionar nuestras creencias, a desafiar nuestras certezas y a mantener una mente abierta y receptiva ante nuevas ideas, perspectivas y experiencias, un estado mental que favorece el desarrollo de una inteligencia flexible, capaz de integrar diversos puntos de vista y de generar soluciones originales a los problemas que enfrentamos en nuestra vida diaria. Este poder de la curiosidad es también un antídoto natural contra la rigidez mental y el estancamiento, porque al mantener viva esa llama interna que nos impulsa a buscar respuestas, a investigar y a profundizar en distintos temas, evitamos caer en la complacencia o en la repetición mecánica de patrones que limitan nuestro potencial. Y en cambio fomentamos una mente dinámica, creativa y resiliente, preparada para adaptarse con rapidez a los cambios y para aprovechar las oportunidades que surgen.
en un mundo cada vez más complejo y demandante. Además, cultivar la curiosidad activa fortalece la memoria, la concentración y la capacidad analítica, ya que cuando nos involucramos en procesos de aprendizaje motivados por un interés genuino, nuestro cerebro se activa de manera óptima, liberando neurotransmisores que mejoran la retención de información y la conexión entre diferentes áreas cognitivas, facilitando así la asimilación de conocimientos complejos y la generación de nuevas ideas que pueden abrir caminos inesperados hacia el éxito y la realización personal. Por otro lado, la curiosidad no solo se limita a aspectos intelectuales, sino que también debe extenderse hacia el autoconocimiento y la exploración emocional, porque al preguntarnos continuamente sobre quiénes somos, qué nos mueve y cómo podemos mejorar, estamos construyendo una inteligencia emocional profunda que nos permite comprender mejor nuestras reacciones, manejar nuestras emociones con mayor eficacia y establecer relaciones más auténticas y enriquecedoras, lo que contribuye significativamente a nuestro bienestar integral y a nuestra capacidad para influir positivamente en los demás. Este impulso curioso, además, nos conecta con una actitud de humildad intelectual, que reconoce que el conocimiento es un proceso infinito y que siempre hay algo nuevo por descubrir, desaprender y reaprender, evitando la arrogancia o el conformismo que a menudo bloquean el crecimiento y nos mantienen atrapados en zonas de confort que, aunque conocidas y aparentemente seguras, impiden que florezca nuestro verdadero potencial y que nos convirtamos en agentes activos de nuestra propia transformación y de la mejora del entorno en que vivimos. Finalmente, abrazar la curiosidad constante como un estilo de vida nos invita a convertirnos en aprendices perpetuos, en personas dispuestas a explorar sin miedo, a equivocarse sin vergüenza y a reinventarse sin límites, sabiendo que cada nueva pregunta que nos hacemos es una semilla de inteligencia y sabiduría que, al ser cultivada con paciencia y perseverancia, nos llevará a construir una mente cada vez más poderosa, creativa y libre, capaz de diseñar una realidad llena de significado, propósito y éxito auténtico. Capítulo 10. La inteligencia aplicada, cómo convertir el conocimiento en acción transformadora para lograr resultados sostenibles. Al llegar a este último capítulo, resulta fundamental comprender que el verdadero poder de la inteligencia no reside únicamente en acumular información, datos o teorías, sino en la capacidad consciente y deliberada de aplicar ese conocimiento de manera efectiva en la vida cotidiana, transformando ideas abstractas en acciones concretas que generen resultados significativos y sostenibles en todas las áreas de nuestra existencia, desde el ámbito personal hasta el profesional, social y espiritual. Porque solo a través de la praxis, es decir, la unión inseparable entre pensamiento y acción, podemos experimentar el crecimiento auténtico y convertirnos en agentes activos de nuestro propio destino. Esta aplicación inteligente del conocimiento requiere un equilibrio delicado entre la reflexión profunda y la ejecución decidida, pues aunque el análisis cuidadoso, la planificación estratégica y la evaluación crítica son herramientas indispensables para diseñar caminos sólidos hacia nuestras metas, sin la valentía y la disciplina para dar el primer paso y continuar avanzando a pesar de los obstáculos, todo el saber acumulado puede quedar relegado al terreno de la inacción y la frustración, diluyendo así el potencial transformador que llevamos dentro. Por eso, es imprescindible desarrollar una mentalidad orientada a la acción efectiva, que no se deje paralizar por el miedo al fracaso, la incertidumbre o la perfección imposible, sino que abrace el aprendizaje a través de la experiencia, valorando cada intento como una oportunidad para ajustar, mejorar y crecer, entendiendo que el éxito real es el resultado de un proceso dinámico que combina constancia, flexibilidad y una voluntad inquebrantable de seguir adelante pese a las dificultades, adaptándose y reinventándose según sea necesario. Asimismo, la inteligencia aplicada nos invita a priorizar y organizar nuestras acciones de acuerdo con un propósito claro y coherente con nuestros valores más profundos, porque cuando nuestras decisiones y esfuerzos están alineados con lo que verdaderamente importa y nos llena de sentido, nuestra energía se multiplica y nuestra motivación se mantiene firme, creando un círculo virtuoso que potencia nuestra capacidad para influir positivamente en nuestro entorno y dejar una huella duradera en la vida de los demás y en el mundo. Otra dimensión esencial de esta inteligencia en acción es la capacidad para gestionar recursos, tiempos y relaciones de manera eficiente y ética, reconociendo que el éxito sostenible no solo depende de nuestras habilidades individuales,
sino también de nuestra habilidad para colaborar, comunicar y liderar con integridad y empatía, creando redes de apoyo mutuo que potencien el crecimiento colectivo y abran nuevas oportunidades de aprendizaje y realización para todos los involucrados. Finalmente, convertir el conocimiento en acción transformadora es también un acto de responsabilidad personal y social, que implica tomar conciencia del impacto de nuestras decisiones y comportamientos no solo en nuestra vida, sino en el bienestar de quienes nos rodean y en el planeta que habitamos, adoptando una postura activa y comprometida para contribuir a la construcción de un mundo más justo, equilibrado y sostenible, porque solo a través de la inteligencia aplicada, integrada y consciente podemos realmente alcanzar la plenitud, la sabiduría y el éxito duradero que anhelamos y merecemos. Con este entendimiento, concluye este viaje hacia el desarrollo de una inteligencia cada día más poderosa, flexible y práctica, invitándote a continuar cultivando, explorando y aplicando todo lo aprendido con pasión, determinación y un compromiso firme contigo mismo y con la vida, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad para ser más inteligente, más sabio y más libre, convirtiéndote así en el arquitecto consciente de tu destino y en un ejemplo inspirador para quienes te rodean.